Bienvenidos a este su programa favorito, Desierto el Podcast. El único podcast más fresco de todo el condado de Valle Hermoso. Y vaya que yo sí que estamos frescos, my friend, Maggi. ¿Cómo estás, Ringo? Ya saben todos ustedes quienes están viéndonos en casita, escuchándonos en sus trabajos, en el mueble, ¿por qué no? Como les suelen decir los papás, en el mueble, en el auto, en la troca, en la truck, con el clima. Estamos aquí, ya saben que yo soy Jaciel Aguayo y me acompaña a mi mano izquierda el hombre del micrófono, el hombre de la máquina, el hombre que sabe de la inteligencia artificial. A Ringo, ¿A Ringo? ¿Qué está pasando? Ahí como que un momento lapsus. A Ringo, el gringo. ¿Cómo estás, Ringo? Helado. Helado. Ajá. Buenas noches allá todos en casita. Noches, días, tardes. ¿Qué sabe, verdad? Episodio, una nueva terapia teológica que tenemos rato que no mencionábamos este eslogan ya de este bonito programa. Pero a Ringo, ya que estamos en épocas frescas, en épocas no muy veraniegas, ni tampoco muy primaverales, sino que más bien inviernales, o como, ¿sí? Es invierno, ajá. Exactamente, a Ringo el gringo. Oye, se vino estas bajas temperaturas este fin de semana. Sinceramente, yo creí que no iba a estar tan frío. A mí me gusta el frío, Ringo. ¿A ti te gusta el frío? Es que, o sea, hay de fríos a fríos. Sí, ¿verdad? Exactamente. Frío, hasta los fríos hay razas, ¿no? Hasta los fríos hay niveles, diría la hermana Paola. La hermana Paola. Un saludo a la hermana Paola. Un frito como de, ¿qué será? 15 grados. 15 grados está agradable, ¿no? O sea, okay. Pero ahorita se siente el verdadero terror, como diría el buen Freezer. ¿No es cierto? Como diría el buen Dragon Ball. Bueno, está frío. Está frío. Ajá. Se te Ringo, las te quería ideas. preguntar, my friend, ¿cómo has estado? Cuéntame cómo estuvo tu semana, ¿qué tal? Ya estoy eligiendo mi tema para la tesis. Para la tesis, ok. Que ya estás, por cierto, próximo a titularte, ¿no, my friend? Ya, si Dios quiere, este año a graduarte, exactamente, terminar la carrera de tecnología educativa. Que un saludo, por cierto, a todos los tecnólogos y toda la gente que está por graduarse o no. ¿Por qué no? ¿O no? A todos aquellos que déjame, perdón, amigo, que te interrumpo, pero déjame hacer esta pequeña super saludos, exactamente, este paréntesis de saludos, porque my friend, me sorprendió saber de alguien que no es de nuestro país, que nos está escuchando y que nos está comentando día tras día en estos pues bonitos comentarios, bonitos videos, bonitos terapias. Y pues un saludo hasta allá, hasta donde te encuentras, un abrazo. Y también, ¿por qué no? A todos los que nos escuchan en la secundaria, en la prepa Valle Hermoso, alguien que le quieras mandar un saludo en específico a Ringo, my friend. A mi novia nada más. A tu novia nada más, a tu mamá nada no. Más, a Solecito, no, mi mamá no ve los podcasts. Yeah. No, sí. De hecho, un shout out a mi abuelita, a ¿Amelia? Mi abuelita, que, no. Sí, Amelia. ¿Sí? Que me dijo, Saludo. ¿por qué ella no hablas en los podcasts? Resulta que ella ve los ve los shorts, ok. Dice, ¿por qué no hablas tú? Nomás habla Jaciel. Es como, abuelita, pues que hay varios shorts en los que habla Jaciel. Shout out a mi abuelita y a todas las personas que degustan este bonito programa. Que disgustan. Que degustan y a lo mejor disgustan. ¿Por que qué no? engullen ese programa como un alimento. Que se nutren de la palabra del Señor justo en forma audiovisual. Fíjate que antier estaba viendo un video de este señor que habla acerca de ciencia, que se llama, creo que Neil, no me acuerdo. Neil deGrasse. Neil deGrasse, creo que sí se llama, no recuerdo. El morenito. ¿Dónde? El morenito. El morenito, exactamente. Okay. Sí, el morenito científico, exactamente. Y estaba comentando algo bien interesante que yo no sabía. Por ejemplo, en los bosques, my friend, cuando cortan un árbol, todas las plantas y todos los árboles que están alrededor mandan de su energía, así como la genkidama, mandan de su energía para que ese árbol no se pierda, o sea, que siga subsistiendo. Y me llamó mucho la atención de eso porque dije, wow, qué loco que el mismo bosque es un ser vivo, un ente vivo, y cómo se preocupa por esos parientes, porque muchas veces decía este científico, e incluso las plantas que no tienen nada que ver con ese árbol empiezan a mandarle nutrientes, a mandarle agua a través de las raíces y lo envuelven. De hecho, si ustedes van a un bosque y se encuentran un tronco que está partido a la mitad, o trozado, se van a dar cuenta que las plantas se hicieron como que sobre él, o sea, como que lo cubrieron. Y no es porque las plantas sean así de sino porque es una forma de como mandarle nutrientes a este tronco para que siga subsistiendo. Y se me hizo bien loco porque dije, wow, así deberíamos ser nosotros en la vida espiritual.
no sé cuántas veces, Ringo, te has topado con esta situación en la que un creyente a lo mejor dejó de ir a la iglesia o fue lastimado o herido por algún comentario de algún hermano o de alguna persona, y en lugar de ser como estos bosques que tratan de mandarle toda la energía, toda la buena vibra, vaya, esta Genki Dama espiritual de ánimos, muchas veces se va relegando hasta que eventualmente este hermano termina en la congeladora del mundo y termina como un ser frío. No sé si has visto este tipo de situaciones, Ringo, y qué opinas al respecto, my friend. Creo que podemos ver un gran caso en la Biblia, y es aquel hermano del hijo pródigo, que cuando regresó el hijo pródigo y el padre decidió hacer fiesta, bro, el hermano pues se sintió ofendido y dijo, yo todos los días he estado aquí, ajá, y nunca me has hecho una carnita asada, nunca has matado un becerro para mí, nunca has hecho fiesta. Entonces el padre procede a decir, estoy haciendo fiesta porque mi hijo estaba muerto y ahora está vivo, my friend. Y también le dice, tú gozas de una gran posición aquí en mi casa, pero ahora que mi hijo ha vuelto amerita que hagamos una gran fiesta. Y justamente, como lo dices, tristemente, gracias a Dios no ha sido mi caso, pero muchas veces hacemos a un lado a las personas, somos como aquel fariseo, como Simón el leproso, wow, que vio a Jesús y a esta mujer que estaba como que enjugando sus pies, ajá, con sus lágrimas y con perfume y todo eso. Servicio de pie. Gran. Para el rey. Bueno, ajá, volviendo, Simón el leproso, de alguna manera, bueno, el fariseo, dudaba de alguna manera puso en duda, en tela de duda de alguna manera la divinidad de Jesús. Sí. Porque dijo, si supiera quién es la mujer que lo está tocando, no la tocaría, sí, la haría a un lado. Y creo que justamente lo que quiero decir con eso es que, a pesar de que no ha sido mi caso, tristemente ocurre, y lamentablemente es más grave de lo que queremos, y es más fácil de lo que queremos caer en eso, cuando realmente ni siquiera los fariseos tenían por qué sentirse orgullosos, porque ellos eran los primeros pecadores, y realmente si nosotros no nos hemos apartado de la iglesia, lo único que nos mantiene unidos a Cristo es Él mismo. Exactamente. Me encanta porque creo que es Efesios, que dice que quien despierta la fe en Jesús es el mismo Espíritu Santo, Dios, no viene de nosotros, porque ¿cómo es que si estamos muertos en delitos y pecados, cómo es que un muerto podría creer en Jesús? Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que lamentablemente es muy fácil hacer a un lado a las personas, y cuando hacemos a un lado a estas personas nuevas, lo único que estamos haciendo es de alguna manera poner en tela de juicio el perdón de Dios. Entonces, no lo hagamos. No, fíjate, estás mencionando esta historia, esta anécdota, esta parábola del hijo pródigo, que se me hace una parábola tan especial, tan bonita. Está bonita. Sí, está bonita. Claro que sí. Primero, porque siempre lo vemos como esta parte de que yo soy el hijo pródigo, ¿sí me explico? Pero nunca vemos la otra parte, que es este hermano que justamente tú lo dices, que se enoja y que dice, ¿cómo es que este hijo que despilfarró este canalla exactamente, despilfarró todos tus bienes con rameras y bebida y todo, le haces una fiesta, y yo que he estado aquí no me das una recompensa? Pero justamente en la parábola Jesús es que le dice, los fariseos, a ustedes son este hijo que se enoja por aquel que ha venido a redimirse, ¿verdad? Creo que ese es un gran problema que hay en las iglesias, el hecho de que viene una persona del mundo y muchas veces no se le abren las puertas como se debería. De hecho, en la Biblia está de que cuando llega un rico, alguien importante, como que no le des el primer lugar, porque... que no le des el primer lugar, y cuando llega el pobre, como que siempre lo haces para atrás. ¿Sí me explico? Deberíamos ser iguales. A lo que quiero llegar con esto, o con lo que podemos hacer match, esto que estamos diciendo, es cómo la misma Biblia está adelantada a su época. Y hoy que vivimos en una época de inclusión, de que no hagas menos a nadie, en la Biblia desde un principio está diciéndote, bro, tanto el rico como el pobre tiene el mismo derecho de acercarse a la mesa del Padre. Y eso lo podemos hacer otra vez match con esta historia de este hijo de Jonatán, que estaba en Lodebar, que se me escapa el nombre ahorita, caray. Mefiboset, exactamente. Que este hombre queda lisiado, queda en la miseria, pero sin embargo el rey David es quien lo busca y lo manda a sentarse a la mesa del rey. ¿Sí me explico? Esa historia a mí siempre se me hace como que súper fabulosa, porque siempre me identifico con este hombre lisiado. Al todos nosotros tener esta condición de pecado, de enfermedad, o mejor dicho, esta condición de pecado que nos enferma y que nos hace lisiados, como que siempre nos sentimos inmerecedores, ¿sí? Inmerecidos. Okay.
sentimos que no merecemos, indignos. Estar frente al rey, y sin embargo el rey decide vestirnos de sus ropas reales y decide darnos este lugar. A lo que quiero llegar es que no importa qué tan malo estemos pasándola, nosotros como cristianos deberíamos siempre estar en función como lo hizo el rey. ¿Sí me explico? De hecho, este sirviente del rey David, que es Siba, es quien le dice como que, oye, aquel bro es Mefiboset y está allá, ¿verdad? Bueno, pues te voy a ayudar a traerlo, porque Siba es quien lo trae, ¿verdad? Nosotros deberíamos ser como este enviado de David, que es Siba, para traer a aquellos perdidos a la mesa del rey, para decirles y enseñarles que no importa qué tan lisiados estamos, qué tan enfermos estamos en nuestros delitos y pecados, el rey siempre tiene gracia en abundancia para vestirnos con sus ropas reales y tenernos en la mesa, bro. Sí, y ahora que mencionas a Mefiboset, su historia es un tanto triste, porque Vaya realmente sí, Mefiboset es una víctima. Sí. Porque no sé si recuerdas aquel momento, un poquito de contexto. El rey Saúl, la casa del rey Saúl ya estaba pereciendo, porque ahora el reino iba a ser de David. Ajá. Entonces hay un tremendillo, diría la hermana Paola, llamado Abner, si no me equivoco, que decide matar a todos los hijos del rey Saúl. Y entonces pues se dan a la huida. Y en esta huida, Mefiboset, que era un niño pequeño, me imagino, sí, se les cae. Ajá, bro. Entonces, en lo que quiero hacer énfasis es que Mefiboset pues terminó siendo una víctima de algo que pues no era su culpa. Ajá, que no tenía control, o sea. Ajá, y terminó en un lugar solitario, terminó en lo peor de lo peor, en un barrio bajo, que era Lodebar. Y creo que lo que podemos hacer, creo que la rima que podemos encontrar aquí es como justamente muchas personas a los que a veces los cristianos, la élite, les hace el feo, realmente son víctimas. Ajá. Porque realmente a lo mejor hay personas que han caído en las drogas, a lo mejor hay personas que viven una situación difícil en su casa. Claro. Pero realmente muchas veces pues no es culpa suya, sino es culpa de las circunstancias en las que les tocó vivir. Pero he aquí la magia, he aquí lo bonito, lo que te hace llorar de esta historia, que el rey David le hizo un juramento a Jonatán, que aún después de su muerte, porque estaba bien genial la amistad de David y Jonatán, que Jonatán le dijo, prométeme que aún después de que yo muera, no vas a dejar que mi descendencia se pierda, perezca, vaya. Ajá. Entonces, y David, llega un momento en la historia en que David hace una pregunta mágica, una pregunta interesante, y es, no hay nadie de la casa de Saúl, nadie de la casa de mi enemigo al que yo pueda hacer algún bien. Y dicen, sí, hay un tal Mefiboset por ahí, que anda en silla de ruedas. Entonces David lo manda a traer. Entonces, he aquí algo interesante, y es que Mefiboset era de otra casa real, de otra casa que ya había desaparecido. Ajá. Entonces, si había alguien que pudiera, por el cual David pudiera sentirse amenazado, era Mefiboset. Pero David, en vez de recordar a su enemigo Saúl, recuerda a su amigo Jonatán. Eso, bro. Y a este juramento, y decide traerlo a su casa, y aquel posible enemigo, posible usurpador, lo hace su amigo, sin merecerlo. Y se me hace bien interesante cómo esto rima de nuevo con la situación de Jesús con nosotros, porque una vez que nosotros aceptamos a Cristo, Dios recuerda ese juramento, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ese pago que hizo. Y nosotros, que muchas veces queremos usurpar el trono de Dios en nuestro corazón, somos hechos hijos de Dios, somos hechos reconciliados gracias a Jesús, ¿no? Exactamente. Y creo que una cosa más que podemos aprender acerca de Mefiboset y esa historia, y acerca de los árboles que envían energía para que otros se salve, vaya, es justamente esto. O sea, creo que todos nosotros hemos sido en algún momento Mefiboset, que hayas crecido dentro de la iglesia o no, te has encontrado en este lugar que es Lodebar, que es un lugar de perdición, que es un lugar donde literalmente los enfermos estaban ahí, la gente que era olvidada estaba ahí. Pero incluso ahí el rey puede puede enviarte un mensaje para traerte a él. Y es algo importante. Hoy el pastor decía que justamente algo que le llamó la atención de Zaqueo es que Jesús siempre está a la espera y la expectativa de ver quién está dispuesto a atender al llamado. Y Zaqueo fue una de las personas que justamente puso la mirada y quería atender al llamado que Jesús le iba a hacer, que posteriormente hizo, ¿verdad? Pero es eso, Jesús siempre está llamando, Jesús siempre tiene las puertas abiertas, y nosotros tenemos que estar atentos a eso para acercarnos. Algo que también se me hace bien como que loco, pero humano, ¿sabes? Hay una predicación del hermano Dante Gebel que habla justamente de esto de Mefiboset y cómo el rey lo trae a llamar, etcétera, que se llama
el rey te manda a llamar, si no me equivoco, búsquela, está excelente esa predicación. Y dice, piensen muy bien cómo se sentía Mefiboset. Número 1, él era un lisiado. Él no podía mover sus piernas, estaba tullido de las piernas. Imagínense cómo son las piernas de alguien que nunca las pudo mover. Imagina primero eso. Creo que es una escena a lo mejor que puede censurarse o que es muy grotesca, impactante, mejor dicho. Pero aún así el rey lo manda a llamar. Imagínense cómo se sintió Mefiboset al decir, o sea, el rey me está pidiendo que me siente en la mesa de él. ¿Cómo yo, alguien indigno, alguien que tiene las piernas así, voy a estar frente al rey, voy a avergonzarlo nada más? ¿Por qué? ¿Sí me explico? Y creo que esa es una de las condiciones que cada uno de nosotros tiene, que muchas veces Satanás puede aprovecharse de esa condición pecaminosa y susurrarnos y decirnos, tú con ese defecto crees que eres digno de sentarte ante la mesa del rey, y como que nos quieren vender, o mejor dicho, muchos cristianos incluso nos pueden juzgar y decir como que, oye, tú eres el peor, tú eres la peor, ¿cómo es posible que estés aquí en la iglesia? ¿Sí me explico? He escuchado comentarios de personas que dicen, si voy a la iglesia, no, se cae, porque se sienten tan indignos, se sienten tan avergonzados de sus actos pecaminosos, que dicen, el rey no puede tener compasión de mí. ¿Tú cómo lo ves, my friend? Sí, y no solamente el peso de los pecados propios, sino que a veces el peso de los pecados familiares recae sobre nosotros, porque volviendo a, no específicamente a Mefiboset, sino la casa de Saúl, pues sabemos que Saúl no fue un gran rey, sabemos que Saúl era celoso, envidioso, mentiroso, jactancioso y todo lo que termina en oso. Pero después de que Saúl muere, se me hace bien interesante que hay uno de sus hijos que ocupa el trono, que ni siquiera es coronado, que es Isboset. De hecho, se me hace muy curioso que Isboset significa hijo de vergüenza, lo cual es muy triste. Entonces, para no hacerse las largas, Isboset pues realmente siempre vivió a la sombra del general Abner. Abner hizo lo que le dio la gana, estuvo con las mujeres de Saúl. Entonces Isboset dijo, ¿qué te pasa? Entonces, ¿qué te pasa? No, legítimamente, ¿qué te pasa? No, de alguna manera Isboset se dio cuenta de que, oye, el rey voy a ser yo. Este mundo se está agandallando todo. Se está pasando. Entonces, Abner realmente siempre lo hizo a un lado. Y a lo que quiero llegar con todo esto es que lamentablemente Isboset muere en su cama, es traicionado por dos de sus sirvientes. Así es. Y volvemos un poquito a Mefiboset. Y se me hace bien curioso que, de nuevo, Mefiboset, además de su enfermedad, su apellido, por decirlo de alguna manera, no era su abolengo. No era de lo mejor, porque él pudo haberse puesto a pensar, mi abuelo Saúl pues trató de matar al actual rey. Exactamente. Mi tío Isboset pues fue pobrecito hijo de vergüenza. Exactamente. Lo único bueno que a lo mejor puede haber en mí es Jonatán, esta amistad que hubo con el actual rey. Y fue justamente esta amistad, juramento, el cual David decidió mantener para que ahora Mefiboset pudiera vivir en paz. Y de nuevo, volvemos al match, a la rima. Claro que sí. Y es freestyle. Y es que cuando el rey Jesucristo a veces voltea a vernos, él no se acuerda de los pecados de nuestra familia, de nuestro abuelo, de nuestro tío. Él recuerda aquella amistad que ha decidido hacer con nosotros una vez que nosotros decidimos entregarle nuestro corazón. Y a lo que quiero llegar con todo esto es que ni nuestro propio peso ni el peso de los pecados de otros pueden hacer mella en el amor de Jesús que pueda separarnos de él, ¿no? Exactamente. Y fíjate, o sea, piensa en Mefiboset y estamos hablando de cómo se sentía al ya estar frente al rey. Pero imagínate, eres Mefiboset con todo este contexto histórico de que Saúl quiso matar al rey, actual rey, no lo odiaba, vaya. Además de su tío, pues fue de lo peor también. Lo único que le queda es su papá, que es Jonatán, pero quiero pensar que ni siquiera conoció a su papá porque, como dice la palabra, cuando andaban matando a los hijos de Saúl, sale corriendo la nodriza. O sea, se ve que era un bebecito, o sea, no era alguien, a lo mejor un niño, pon tú, y ahí es como que aliciado. De repente llega Siba a ese lugar de perdición donde se encuentra Mefiboset, hijo de Jonatán, y le dice, my friend, el rey te mandó a llamar. ¿Qué sentirías tú, my friend? El rey, enemigo de tu abuelo, te acaba de mandar a llamar. A lo mejor tú no te enteraste siquiera que fue amigo de tu papá. O sea, a lo mejor no sabías. Yo pienso que es horrible el saber, rayos, o sea, el rey me mandó a llamar. ¿Por qué a mí, un lisiado que es pariente del rey Saúl, mandó a llamar? Yo pensaría, me va a matar. O sea, me va a matar. Es lo único que puedo esperar.
Y creo que mucha gente se puede sentir intimidada al llamado de Dios, ¿sí me explico? Al llamado de Cristo. E incluso hay este escenario en la Biblia, que es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y está en el desierto, se encuentran en este monte, y Moisés quiere que el pueblo tenga esta comunión con Dios. Pero cuando Dios se presenta con truenos y relámpagos, el pueblo le da miedo. O sea, se asusta ante la voz de Dios. Y creo que eso nos pasa muy seguido a cada uno de nosotros. Bueno, a nosotros que ya conocemos a Dios, creo que no nos pasa esto, pero sí a quienes son nuevos. He visto y he escuchado de personas que se acercan a la iglesia que se sienten atemorizados por lo que pasa en la iglesia. ¿A qué me refiero? A que estamos en la iglesia en alabanza, por ejemplo, y a mí me pasaba con una persona que decía que no era cristiana, es que cuando estoy ahí como que quiero llorar y me da miedo y no sé qué hacer, ¿sí me explico? Y esto es parte de este miedo del, oye, el Dios Todopoderoso se está fijando en mí. ¿Por qué se está fijando en mí? Cuando sinceramente Dios ve a todos y ama a todos, porque ve primero a Cristo ante nosotros, ¿sí, verdad? Y quiere que cada uno de nosotros se salve. Creo que Dios lo que quiere es justamente hacer como lo que estos bosques hacen con estos árboles destrozados, que es hacerlos florecer. La palabra dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, my friend. Y Mefiboset estaba muerto en su delito, sin querer queriendo, como tú dijiste, en el pasado, con un contexto terrible, pero el rey quiere hacerlo florecer ante la presencia del Padre a través de su gracia. Creo que este es un llamado de emergencia para todos aquellos que están escuchando. Sí, ¿por qué no? Ya que Daddy Yankee es cristiano, ¿por qué? ¿Por qué no? Benizana, mira que es cristiano, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el llamado. No sé por qué estamos hablando de esto, pero puede que alguien que nos esté escuchando se siente lisiado o se siente avergonzado por el contexto en el cual vive, de pecado o de su familia, y cree que hasta ahí terminó su historia, cuando nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades, que incluso estando en la cruz le brinda la oportunidad a un ladrón para que se salve, para que sea el primer salvo, my friend. A mí me sorprende eso, porque es como de que está en la cruz y a la primera persona que salva es a un ladrón que está junto a él. Entonces Dios es Dios es el único Dios que es el Dios de las segundas oportunidades, que está dispuesto a hacer florecer un tronco partido. Wow, qué bonito. La cosa va de troncos y reyes el día de hoy. Y justamente continuando con a lo mejor el posible miedo que pudo haber sentido Mefiboset, se me hace muy interesante que justamente muchas personas les aterra la idea de venir a la iglesia, porque justamente hay un pastor llamado Paul Washer que tiene un sermón llamado, bueno, no me acuerdo cómo se llama el sermón, pero el caso es que habla acerca de la salvación y del juicio de Dios. Y dice, imagínate estar desnudo ante un Dios que es un juez justo. Entonces dice, algún día todos nosotros, cada uno de nosotros vamos a estar desnudos ante este juez justo. Y esas mentiras, todas estas jugarretas, todas estas mentiras que has hecho, nada va a salvarte a lo mejor de la ira de ese rey. Exactamente. Pero del juicio, del juicio de este rey. Pero justamente haciendo match con la historia de Mefiboset, Mefiboset a lo mejor podía sentirse desnudo, justamente, no solamente literalmente, por sus propios pecados o los pecados pasados de su familia, sino por estas condiciones, esta condición que él tenía. Y justamente lo que quiero decir es que a lo mejor muchas personas rechazan la idea de la iglesia porque, con justa razón, les aterra la idea de un Dios que juzga, pero es ahí donde entra el mágico amor de Jesucristo, que se me hace bien interesante que justamente el pastor el día de hoy hablaba acerca de la historia de Zaqueo. Así es, my friend. Que en vez de que Jesús viniera y le dijera, eres un cobrador de impuestos y te odio. Pecador. Claro, un poquito de contexto. Un cobrador de impuestos era un traidor para el pueblo judío. Sí, aparte de que eres judío, le cobras a tu nación. ¿Sí explico? Sí. Entonces, en vez de que Jesús viniera con esta actitud, con un látigo, como si fuera un ejecutor, Jesús dice, hey, voy a ir el día de hoy a tu casa. Porque genuinamente quiere tener una relación contigo. Entonces, a lo que quiero llegar es como... con la historia de Mefiboset y David podemos ver la misericordia del rey. ¿Qué es lo que pasa cuando el rey decide tener misericordia y decide llamar a un pecador arrepentido? Así es, y justo esto es increíble, porque nosotros deberíamos ser
como Jesús. O sea, nos llamamos cristianos por eso, porque somos seguidores de Cristo y deberíamos ser el mejor ejemplo, sino que el ejemplo de cómo es Jesús. Y algo que justo como empezamos a hablar, vemos tantas iglesias, voy a decir así para que ninguna iglesia se sienta excluida. No, pero hay tantas iglesias allá afuera que le hacen el feo a los Mefiboset, ¿sí me explico? Incluso sabiendo que el rey ya los ha mandado llamar, decidimos muchas veces, porque hay que admitirlo, decidimos muchas veces ponerle esta mala cara y no aceptarlos, cuando Jesús ya los ha aceptado y los está llamando a ser parte de Él, a ser discípulo de Él, ¿verdad? Justamente cuando en esa historia de Zaqueo, cuando Jesús le dice a Zaqueo, prepárate porque voy a tu casa a cenar, entra, y todos los fariseos, que era la gente importante de aquel entonces, referente al ámbito espiritual religioso, le dicen, ¿cómo que este está con un pecador? Y esa forma de decirlo es una cosa importante, porque dice, está cenando con un pecador. O sea, yo también soy pecador. ¿Por qué no decir, por qué cena con pecadores? O sea, ¿por qué yo también soy pecador? ¿Por qué decir que él es pecador y yo no? ¿Sí me explico? Esa diferencia. Y muchas veces esa forma de lenguaje deberíamos evitarla en la iglesia y decir, bro, él es tan pecador como al igual que yo soy pecador. Creo que Jesús nos llama justamente a eso, a ser servidores del rey y traer a estos Mefiboset libres, para que se sientan libres en casa de Dios, para que se sientan seguros en la casa de Dios. Y como tú le dijiste, nos aterra tanto que el rey nos vea desnudos, pero en lo desnudo es cuando el rey puede actuar. ¿Sí me explico? Para que Mefiboset vistiera la ropa real, tuvo que desnudarse. ¿Sí me explico? Tuvo que quitarse incluso este estigma de nadie me vea, mis piernas están mal. ¿Sí me explico? Tuvo que quitarse este estigma de estas ropas viejas, y obviamente no se pudo vestir. Entonces, piénsalo, la gente del rey tuvo que vestirlo. Eso nos llama de cómo la iglesia debe estar al servicio del rey y vestirlo de amor, vestirlo de ¿cómo dice? De paz, de armonía, de amistad a todos aquellos Mefiboset que se han acercado a la iglesia. Dios nos quiere desvestir para ponernos ropas nuevas, pero estas ropas nuevas son perfectas y son inmanchables, son mejor que Ariel, aquel detergente que quita manchas. Wow. Creo que esa es la gracia perfecta de Dios. Sponsor a lo mejor. Tal vez, imagínate. Okay. Ariel, el único que quita manchas, ¿sabes? O sea, aquí en Desierto Podcast. Pero sí, justamente creo que eso es lo que quiere Dios, que seamos una iglesia que estemos al servicio de Él, de cómo actúa Jesús, en la tierra. Y también a nosotros, ¿por qué no? Es una forma de decirnos, de quitarnos este abrigo del pecado viejo, antiguo, para vestirnos con las ropas nuevas, que es la gracia de Dios. Sí, y ya que estás hablando acerca de cómo Jesús o cómo este rey decide ser misericordioso con aquellos que están desnudados, se me hace muy interesante, desnudados emocionalmente, espiritualmente, se me hace muy interesante aquí la idea, el match, la historia, el pasaje, la porción bíblica de la mujer samaritana. Se me hace bien genial porque Jesús viene a sacar agua de un pozo y encuentra a una mujer. Lógicamente, sí. Jesús, al ser el rey, el ser el verbo, al ser divino, sabía absolutamente todo de esta mujer. Entonces Jesús decide hablar con ella. Entonces llega la revelación, llega el plot twist que le dice Jesús: tienes 5 maridos y con aquel con el que has estado no es tu marido. Entonces aquí se me hace bien curioso que acto seguido Jesús le revela que Él es el Mesías. Es la primera persona que le revela, my friend. La primera persona que le revela es una mujer y aparte es extranjera. Entonces, sí, espera, déjame hacer ese match ahí, porque hay tanta gente que nos está viendo, feministas así, que dicen que la iglesia está hecha para oprimir a la mujer, y vemos a esta primera persona que le revela que Él es el hijo del rey, que Él es el Dios Todopoderoso, y es una mujer extranjera que es excluida, que es denigrada, y Jesús le da el valor, le da este poder y la empodera, my friend, para que vaya y predique esta nueva verdad a todo el mundo. Ni a sus discípulos, my friend, que eran hombrecitos, ni a sus discípulos le da esta verdad. Y esto creo que es un mensaje para las feministas que nos están viendo allá afuera. En Cristo tienes este empoderamiento, esta verdad que te hace una mujer libre, my friend, y un hombre libre también. Claro, ahí lo tiene. Continuando con la mujer samaritana. No, está bien, está perfecto. Continuando con la mujer samaritana. Jesús le revela, de alguna manera espiritualmente desviste sus pecados, pero se me hace bien interesante que en medio de todo eso Jesús, en vez de rechazarla, decide revelarse como el Mesías y decirle que vino a traer salvación. Y haciendo una rima podemos viajar al Antiguo Testamento
justamente a Saúl, se me hace bien interesante que Saúl está persiguiendo a David. Bro. Y llega un momento en el que en el que Saúl es poseído por el Espíritu de Dios, es tomado por el Espíritu de Dios, y dice la Biblia que Saúl se quitó las vestiduras y empezó a profetizar. Sí, my friend. Ahora, leyendo un comentario bíblico, pude darme cuenta de que a lo mejor alguna persona que no sabe mucho el contexto puede decir que, o sea, Saúl profetizó encuerado, o sea, pero no, de acuerdo al contexto, tomemos en consideración que Saúl era un rey. Ajá. Entonces se despojó de sus vestiduras, se despojó de su armadura, se despojó de sus vestiduras reales. Entonces, al tomarlo Dios, lo que le dijo es: si tú te desvistieras, si tú te despojaras de tu orgullo, si tú te despojaras de estos celos, de esta envidia, yo podría hacerte profetizar, yo podría hacerte hablar lenguas, yo podría llenarte con mi amor, yo podría darte vida una vez más. Y a lo que quiero llegar con esto es cómo Dios nos demuestra que una vez que tú te despojas de tus pecados, de tus vestiduras, de tus ataduras, no, incluso de tu orgullo, my friend. Sí, de todos tus fallos, y decides poner la mirada en Cristo y aferrarte a Él, Él puede hacer grandes cosas contigo y no rechazarte como muchas veces creemos que va a ocurrir. Justamente, ya creo que para ir cerrando, fíjate qué bonito, empezamos a hablar de árboles, de reyes, de estas mujeres, de frío, de todo, y ahora estamos hablando de las desnudez, y qué hermoso es esto, o sea, no de andar desnudo, pero sí, no literal. Qué hermoso, o sea, primero voy a hacer esta rima, como dijiste tú, andamos aquí haciendo freestyle espiritual, rima, y es que en el principio cuando Dios hizo la tierra, cuando Dios hizo toda la perfección, el jardín del Edén, tenemos al ser humano genuinamente desnudo, o sea, físicamente desnudo, pero espiritualmente también, my friend. Pero no es hasta que llega el pecado que el ser humano se avergüenza de lo que es. ¿Sí me explico? De esta creación divina que Dios hizo, o sea, nos hizo divinos, nos hizo perfectos, pero el pecado, a través del pecado encontramos el defecto. Y luego tenemos a rey Saúl, que a mí siempre me da tristeza su historia, porque fue para empezar el primer rey, y vemos este potencial que tenía. Y me encantó cómo lo explicaste, nunca había visto esto, pero justamente así lo entendía. Saúl se quitó esas vestiduras reales, este orgullo, se hizo hombre, se hizo humano, se hizo de la raza, del pueblo, y cómo en la humildad, en la desnudez, Dios utiliza para hacer cosas, ¿verdad? Pero vemos pasos más adelante que cómo Saúl se sigue vistiendo de orgullo, de temor, de miedos, de pecados, porque él dice después, cuando desobedece el mandamiento de Samuel, que es de que, oye, ¿por qué no mataste todo? ¿Por qué ofreciste el holocausto cuando no te correspondía? Vemos que él siempre responde: es que el pueblo, y me dio miedo quedar mal con el pueblo, ¿sí explico? Y vemos cómo se empieza a cobijar y a poner estas ropas de pecado, estas ropas de orgullo, estas ropas de soberbia, incluso ropas de temor, de miedo, de ansiedad, que poco a poco lo van alejando de este camino espiritual. Imagínalo nada más. ¿Qué hubiera pasado si Saúl hubiera seguido en el buen camino, desnudando su alma ante Dios? O a lo mejor hubiéramos tenido el primer rey de Israel que era profeta. ¿Sí me explico? O sea, imagina eso, imagina la grandeza. Pero no, Dios lo desecha, y tenemos a David, que creo que es un reflejo de cómo debemos ser nuestra vida. David se desnudaba constantemente, no figurativamente, ante la presencia de Dios. La Biblia, me encanta que esta predicación la escuché con el hermano Andrés Speaker, que vayan a escucharlo, que dice: las últimas palabras del rey David son: y aquí queda, y aquí muere, o aquí perece el salmista de Israel. Y me encanta que él no dice: aquí queda el hombre más valiente de Israel, aquí no queda el mata gigantes, aquí no queda el rey más poderoso. No dice eso, sino que dice el salmista de Israel, dando y revelando que era un genuino adorador que desnudaba constantemente su alma ante la presencia del rey. Y al desnudarnos, Dios siempre nos va a arropar de este manto de gracia, de este manto de su presencia, que nos hará merecedores, no merecedores, sino nos hará acreedores a este potencial que se desparrame y que crezcamos como estos árboles frondosos. ¿Sí me explico? Sí. Y justamente como dices, ya para ir cerrando, y justo ya que terminamos hablando del rey David, hay una historia muy interesante, un episodio muy interesante en el que está entrando el arca del pacto. ¡Bro! Que es que si usted no lo sabe, déjeme decirle que el arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios. Entonces el hecho de que el arca del pacto estuviera en la ciudad era como que la presencia de Dios está aquí por fin. Entonces, acto seguido, obviamente, David se estaba desviviendo, estaba alegre. Dice la Biblia que empezó a bailar.
Pero hay que tomar en consideración esto, y es que David traía puesto una túnica. Entonces, lamentablemente, pues a lo mejor se le veían los calzoncitos por ahí. Sí, exactamente. Creo que hay una versión que dice que se le miraba los glúteos. Pennywise. Ajá. Los glúteos. Ajá. Claro, el punto es que era una posición vergonzosa para un rey. Para un rey, sí, claro. Porque su esposa dice la Biblia que creo que era Mical. Sí, no me dice Mical. Le dice, uy, qué padre el rey. me proyecté. Qué padre el rey que quedó como un vil sirviente ante todos sus cortesanos. Entonces se me hace bien genial la respuesta de David, que le cayó la boca a Mical. Que dice, si me desviví, si me alegré, es porque Dios me puso en lugar de tu papá. Entonces, No, Sigma Boy, totalmente. El primero, antes de que estuviera de moda. Y a lo que quiero llegar es cómo justamente es la voluntad de Dios que no apaguemos a aquellos que deciden acercarse a Dios, sino que seamos como estos arbolitos que mencionas tú, que animemos a los demás, que animemos a que las personas se acerquen a Dios, y que si ves que tu hermano está alabando a Dios, pues no lo critiques, no le digas, ya cállate. O sea, cantas bien mal. Dice la Biblia que Pablo le decía a los corintios que todos se hicieron uno en Cristo, que todos hablaron una misma cosa. Pongámonos de acuerdo y seamos salmistas para el Rey de Reyes. Así es, y fíjate que algo que creo que ya para ir cerrando ahora sí, Jesús le dice a sus apóstoles, le dice, oye, tantas veces estuve desnudo y no me cobijaste, cuánto estuve en la cárcel, no fuiste a visitarme cuando estuve enfermo, empecé a decirle, y los apóstoles dicen, ¿cuándo te dimos así? Por cuanto lo hiciste a mis pequeñitos, me lo hiciste a mí. Creo que ese es el llamado de emergencia, otra vez, que justamente Jesús nos hace a la iglesia de decir, oye, ¿cuántas veces has visto a tu hermano y no lo has cobijado? ¿Cuántos Mefiboset te has encontrado y no los has traído ante mi presencia para que yo los vista de gracia? Creo que ese es el llamado que hoy nos hace Dios a la iglesia. Y si tú eres uno de los Mefiboset que está ahí escuchándonos, quiero que sepas que Dios está dispuesto a sentarte a su lado. Quiero que sepas que Dios quiere vestirte, quiere quitarte esas ropas viejas de pecado, de ansiedad, de depresión, de tristeza, de temor, de todo lo que te ha avergonzado todo este tiempo, y te quiere poner ropas reales, que son las ropas estas de gracia por la sangre de Cristo, que solo por medio de estas ropas, my friend, tenemos acceso ante la presencia del Padre. Pero es increíble cómo este acceso no lo consigues en otra parte, sino que el mismo Rey te dice, para entrar aquí necesitas una ropa real que es la gracia. No te preocupes, my friend, aquí está. ¿Sí me explico? O sea, no te manda a otro lugar. Hay una historia muy chistosa que dice, iban dos judíos, estaban en el desierto, y dice, pues hay que poner un negocio, porque ves que los judíos son como que bien acaparadores de negocios. Entonces le dicen, no, bueno, yo voy a vender Coca-Colas, ¿y qué te parece si tú vendes corbatas? Y otro pues se queda, my friend, estamos en un desierto, yo voy a vender corbatas, ¿qué clase de negocio es este? Pusieron los negocios, llega alguien al Sahara un día y le dice llega con la Coca-Cola, una Coca-Cola, necesitas corbata, my friend, para entrar aquí. Entonces, creo que es justamente eso lo que hace Dios, solo que en este caso es el mismo. ¿Sí me explico? Es de, para entrar aquí necesitas esta ropa de gracia, pero no te preocupes, aquí está, my friend, ya está todo pagado, todo cobrado. Hoy Dios te habla, hoy Dios te dice que te ama, que quiere tenerte ante su presencia sin importar cuánto pecado has hecho, cuántas cosas terribles has pensado. Él te quiere tener y te quiere revestir con estas vestiduras blancas. Sí, creo que realmente no deberíamos avergonzarnos de estar desnudos ante el Rey Soberano, porque siempre y cuando vengamos con una actitud de querer cambiar, ¿no? Exactamente. Creo que es lo principal, lo que a Dios le agrada. Porque justamente se me hace bien interesante que, ya para ir cerrando ahora sí, dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron y se sintieron avergonzados, se me hace bien genial que a pesar de que Dios los regañó por su pecado porque no estaba bien, Dios decidió hacerles vestiduras con pielecitas de animales. Entonces, en Cristo podemos encontrar una vestidura mejor de la que cualquiera de nosotros podría hacer cuando decide cubrirse. Exactamente, ni Gucci, ni Prada, ni ropas caras, my friend. La única ropa que te salva es la de Cristo. Y creo que con eso podemos cerrar, siendo casi 36 minutos aquí en el Podcast, el podcast más fresco de Vallehermoso, Tamaulipas, México. Hoy cerramos, creo que fue un podcast diferente, my friend. Ahí anduvimos como que batallando al principio, pero lo logramos. Y creo que lo que se dijo fue importante. Seamos este bosque que recubre
atrae a aquellos nuevos allegados, pero también aprendamos que no importa qué tan lisiados estemos en Cristo, podemos tener redención. Wow. Ahí lo tienen, ya saben, síganos en nuestras redes, síganos en Instagram, TikTok, por favor, síganos en YouTube, en Spotify y demás plataformas, pero lo más importante, como cada semana llevo diciéndoles desde que empezó este podcast, sigan a Cristo. That's right, my friend. See you later, alligator. God bless you, man. Bro, estoy en la tele.